Nuevo video. Hace tiempo no subía uno, pero me he puesto como meta para este año empezar a subir videos de manera regular. Quisiera partir con un pequeño overview de lo que fue el 2024 y también hacer una perspectiva para el 2025. Nuevamente mencionar el tema de la CMF y el rayado de cancha que le hizo a los influencers en el marco de la ley FinTech. Aquí están los puntos del comunicado, sin embargo, me gustaría recalcar que yo no voy a hacer ninguna recomendación o evaluación sobre la conveniencia de invertir en alguna empresa. Tampoco voy a comparar una empresa con otra o algún mercado con otro. Y no planeo tampoco difundir información propia o tercero de resultados de operaciones o composición de cartera. Aunque el tercer punto me choca un poco, pues encuentro que compartir carteras de terceras personas no tiene nada de malo y no creo manipular el mercado mencionando eso. El 4 y el 5 tampoco me conciernen mucho. Bueno, con respecto al S&P 500 y el Nasdaq, recuerden que son dos índices muy conocidos dentro de Estados Unidos y al final marcan la vara de la economía estadounidense o de la bolsa en general. Entonces, partamos con este gráfico, el cual nos muestra cuáles han sido las rentabilidades históricas del S&P 500 desde el año 1928 hasta el 2024. Y hay algo que sale inmediatamente a la luz y es el hecho de que hay más años verdes que rojos, lo cual afianza el hecho de que es bueno estar invertido en la bolsa. Y otra cosa que uno puede notar es que anteriormente, antes del año 80 o 70, había más años con retornos negativos de los que hay actualmente, lo cual nos puede iluminar un poco con respecto a lo que está pasando en el mundo y al hecho de que Estados Unidos se ha posicionado como una superpotencia mundial, tanto en el ámbito tecnológico principalmente, con las 7 compañías más importantes del mundo estando en Estados Unidos. Bueno, si es que uno trata de plotear la distribución que tienen los retornos, nos damos cuenta de que si es que nos paramos en el 0, ¿cierto? La distribución está un poco corrida hacia la derecha. Eso quiere decir de que en general vamos a tener retornos positivos. Ahora, esto tampoco es una bola de cristal hacia el futuro, sin embargo, son datos pasados y esto es la gráfica de estos datos anteriores. Vemos ahí una media del 8% que tanto se habla. Y algo que también es importante recalcar, que cuando hablan del 8% anual que retorna el S&P 500 no se refiere a que todos los años voy a tener un 8%. De hecho, es lo que menos ocurre. Pocas veces se ve un retorno de un 8%. Lo que se ve en general es que tenemos picos de rentabilidades de un 15, 20%, hasta un 30%, y hay ciertos años en donde nos podemos ir un menos 10, menos 20%, etc. Bueno, si es que uno se quiere poner un poco más técnico, uno puede generar un pequeño modelo markoviano y esto no tiene nada que ver con ver el futuro ni pronosticar algo, es simplemente colocar los datos en acción. Entonces lo que me dice este pequeño modelo markoviano es que si es que yo estuviese en un año negativo y cuál es la probabilidad de pasar a otro año negativo, vemos que es de un 31,25%, pero si estoy en ese mismo negativo y quiero ver la probabilidad de pasar a un año positivo, sería de un 68%. Para estar en un año positivo y la probabilidad para pasar un negativo es de un 34,38% y pasar de un positivo a un positivo es de un 65,63%. Ahora, esto nos quiere decir que independientemente si estoy en un año negativo o positivo, es muy probable de que el siguiente año también sea positivo. ¿Ok? Nuevamente esto no es una bola de cristal. Haciendo hincapié en el hecho de que pareciera ser de que en el siglo pasado habían más años con rentabilidades negativas de las que han habido en estos años más contemporáneos. Uno puede generar este modelo markoviano añadiendo años. Por ejemplo, uno puede empezar con los 10 primeros años del S&P 500, es decir, del año 28 al 38, y uno le va agregando fechas, que son lo que se ve en el eje X. Vamos viendo que estas líneas como que se van alejando las unas con la otra. Entonces eso quiere decir de que independiente si estoy en un año negativo o positivo, pareciera ser que
hay más posibilidades de tener un siguiente año positivo a medida que pasa el tiempo. ¿Okay? Lo cual afianza el hecho de que estamos bien o hacemos bien al estar invertidos dentro de la bolsa. Nuevamente, insisto con esto, no es una bola de cristal, no estoy haciendo ninguna predicción, es simplemente los datos puestos en un gráfico. Ok, ¿qué pasa con los riesgos? Mucho se habla del price to earning ratio, que es el ratio del precio partido de las utilidades que tiene la empresa, que está sobre el promedio histórico, y es verdad. Si uno ve esta gráfica, estamos sobre el promedio histórico. Sin embargo, siempre hay que tomar la componente de crecimiento. En el siglo pasado no teníamos empresas de gran crecimiento como hay hoy día. Por ejemplo, en el siglo pasado no existía Nvidia, o empresas como Nvidia, obviamente. Tampoco teníamos empresas como Meta, Facebook, Google, etc. Entonces, gran parte del price to earning que está contabilizado dentro del precio de las acciones actualmente tiene que ver con el crecimiento esperado de estas empresas a lo largo del tiempo y la predictibilidad también de que tienen. Por ejemplo, si es que uno ve a empresas petroleras, como por ejemplo Chevron, uno no tiene mucha predictibilidad de los flujos que va a tener esa empresa en comparación a Meta o Google, etc. Por lo tanto, si bien estamos sobre un promedio histórico, no creo que sea un factor tan decisivo respecto a si estamos o no en una burbuja. Bueno, el otro índice que también es importante es el Nasdaq, que tiene un enfoque en tecnología y empresas de crecimiento, y nos damos cuenta de que tiene mucho más años en donde hay retornos positivos que retornos negativos. Y bueno, los retornos negativos son bastante altos, pero también son altos los retornos positivos, lo cual tiene sentido con este modelo de riesgo y retorno, evidentemente. Sin embargo, desde el año 2010 en adelante hemos tenido solo 3 años negativos y todos los otros han sido positivos con un retorno sobre el 15-20% en general, considerando los últimos 2 años que fueron casi un 30 y solo un 30%. Ok, volviendo al tema de los earnings y del S&P 500, podemos por ejemplo acá plotear cuál ha sido el precio histórico del S&P 500 del año 70 más o menos en adelante y las utilidades que han tenido las empresas, y nos damos cuenta de que a final de año, al final del 2024, se condicen bastante bien estos dos gráficos. Y vemos ahí qué pasaron con los earnings en el 2008, en donde ocurrió la recesión, evidentemente. Se desplomó completamente los earnings y por eso el P/E ratio subió tanto. Porque como al ser un ratio, si el divisor disminuye mucho, entonces el ratio sube mucho. Pero sin embargo, aquí no vemos una caída en los earnings dentro de la empresa. Por lo tanto, el precio se ajusta bien a los fundamentales. Bueno, considerando que no puedo colocar mi cartera ni hablar de cartera de otra persona, uno siempre puede inventarse una cartera sintética y sería más bien un vacío legal. Por lo tanto, consideremos la siguiente cartera que se ajusta mucho a lo que a mí me gustaría o lo que podría tener yo. Y tenemos a S&P Global, Fair Isaac, FICO en este caso, Amazon, la empresa de Warren Buffett, Berkshire, Google y Mastercard, con sus respectivos porcentajes dentro del portafolio y el retorno que tuvieron el año pasado, 2024. Entonces vemos que esta cartera en teoría podría haber rentado un 40%. Aunque una pequeña observación es que las rentabilidades no se calculan de esta manera, hay que descontar comisiones, etc. Pero también hay que tener en cuenta de que uno va aumentando las posiciones del portafolio a medida que pasa el tiempo. Uno no invierte todo el principio de año y deja correr todo. Eso no funciona así. Bueno, siguiendo con esta empresa, uno podría darse una imagen, ¿cierto?, de lo que podría pasar de acuerdo al guidance que estas mismas empresas me dan. Ahora, yo en general voy a ir siguiendo esta empresa y seguiré haciendo videos con respecto a esta empresa y alguna otra que me parezca correcto hablar en su momento. Entonces, nuevamente, esto no es una bola de cristal, el guidance es algo que las mismas empresas nos dan a nosotros y los números que están ahí son los números de la empresa, es algo completamente objetivo y tiene un fin netamente educativo. Entonces, una pequeña observación, las empresas generalmente se evalúan respecto a su free cash flow yield, que es simplemente cuánto free cash flow con respecto al precio actual de la empresa estoy teniendo. Entonces,
Evidentemente, a mayor yield es más barato en teoría, y a más bajo es más caro, ¿ok? Pero evidentemente caro o barato es relativo. Entonces, de acuerdo a los datos que la misma empresa me dan, uno puede generar cierta distribución con respecto a los retornos esperados, pero nuevamente, no estoy diciendo cuál va a ser el retorno de la empresa, sino que hay una cierta distribución de acuerdo al yield que el mercado le va a dar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, de acuerdo al guidance que me da S&P Global y de acuerdo al yield actual que tiene, uno podría esperarse esos retornos que están ahí. Ahora, si el yield sube o baja, eso lo decidirá el mercado. Pero de todas maneras, estamos dentro de un intervalo de un 8 a un 20%. ¿Ok? Vamos con FICO, que tiene un yield de un 1.24%, y uno podría esperar quizá entre un 10 y un 20%. Pero nuevamente, eso dependerá mucho de lo que diga el mercado. Si es que el yield aumenta, eso quiere decir que quizá no hay tanta confianza en los flujos futuros de la empresa, por lo tanto el yield sube, y nuevamente todo depende del mercado. Vamos con Amazon. Si bien Amazon es un poco complicado de analizar por el free cash flow, porque tiene mucho capex, y también es una empresa de que genera mucho crecimiento pero sin ganancia. Entonces quizá no es un buen modelo esto, pero es lo que los números dan. Vamos con Google, que si es que consideramos el yield actual y si el mercado le sigue dando el mismo yield y la empresa crece al 13% que ellos nos dijeron que podrían crecer, quizá podríamos esperar un retorno entre un 10 y un 15%, lo cual está en línea con las expectativas de analistas. Y por último vamos con Mastercard, que tiene un yield de un 2,82%, y la empresa dijo que ellos esperaban crecer entre un 10 y un 15%, así que por eso uno puede colocar un 13,5%, pero uno puede ir jugando con esos números. Y de acuerdo al yield actual, uno podría esperar un retorno entre un 10 y un 20% nuevamente. Ahora, evidentemente nadie dice que este va a ser efectivamente el número, es una distribución y todo va a depender de lo que diga el mercado, si es que tiene más confianza en estos flujos o no. Bueno, esas son las perspectivas para el 2025 y espero seguir analizando otras empresas, analizando los resultados a medida que vayan saliendo, tanto de la bolsa gringa como de la bolsa local. Ahora, en general, la bolsa estadounidense ha sido mucho más interesante estos últimos años por los grandes retornos que ha tenido. La bolsa chilena se quedó pegada este año, el año pasado con un 8%, estaba pensando en la bolsa estadounidense, y la diferencia es gigantesca, obviamente, con respecto al IPSA. Así que eso ha sido todo por esta oportunidad. Espero le haya gustado. Me tomé tiempo en hacer este material. Por lo tanto, si es que te gustó, por favor dale me gusta y compártelo. Muchas gracias.